Hola amigos, les saluda Renzo Gutiérrez. Como siempre me presento en mis videos, soy ingeniero industrial y también soy maestro de ajedrez. Para analizar los datos del día de hoy acerca del coronavirus. Bueno, primero un resumen de la página WorldMeters. WorldMeters es la página que yo sigo porque es la que tiene los datos más actualizados. El día de ayer hubieron 1.261.379 casos y 68.472 fallecidos. Y la tasa de mortalidad era 5.43. El día de hoy el caso, aumentó a 1.330.497 casos y la tasa de mortalidad fue de... Los muertos fueron 73.875, la tasa de mortalidad aumentó a 5.53. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿la tasa de mortalidad está aumentando tanto? Y sí, bueno, si vemos los datos fríos, eh, hay países como por ejemplo España, Italia, que tienen una tasa de mortalidad muy alta, casi alrededor del 10%. Y Estados Unidos, que no controló la cuarentena inicialmente, tiene una tasa de mortalidad de casi 3%. Pero es cierto también que Estados Unidos hace muchos test, ¿no? Acá los datos son muy dispares entre países, ¿no? Estados Unidos tiene muchos test, tiene, es cierto, 356.000 casos y, bueno, ya más de 10.000 muertos, pero su tasa de mortalidad es 2.95, relativamente baja, ¿no? Eh, a diferencia de Italia y España. Yo creo que en Estados Unidos, aparte que la gente es un poco más joven, han estado más preparados para estos temas, ¿no? Sin respiradores mecánicos es imposible sobrevivir a un cuadro grave de neumonía por coronavirus, ¿no? Hay países que... Hay países, extrañamente, China, por ejemplo, hoy día reportó 39 casos nuevos, o sea, es algo raro, ¿no? Me parece que China está manejando la información a su antojo. Es muy raro lo de China, muy raro. No es para hacerle caso de ninguna forma. Es un país que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Es imposible que tenga esta tasa. Es cierto que la cultura oriental, digamos, tiene una distancia social mucho mayor que la cultura occidental, ¿no? Los chinos no se dan besos en público. El contacto físico es mucho menor que en la cultura occidental. Y eso seguramente ayudó a China y también ha ayudado, por ejemplo, a Japón y a Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur tiene 47 casos nuevos y 3 casos, tres casos, 3 muertos nuevos. Está bastante controlada en Corea del Sur, pero Corea del Sur tiene muchísimos test. Muchísimos test. Es uno de los países que más test hace. Israel también tiene muchísimos tests. Y eso es muy importante. O sea, la infección, el virus se controla con muchos tests, mucha capacitación social, ¿no? O sea, cuarentena y test. Los test te ubican a la población que está infectada y te permite decirles, oye, tú estás con coronavirus, en 3 días te van a dar los síntomas y es muy grave, te vas a tener que ir a un hospital, pero ya estás preparado y vas a saber cuánta gente más o menos estimas cuánta gente va a requerir respiradores, pero si no tienes los test, te van a empezar a llegar los casos y no vas a estar preparado. Perú ha tenido una reacción muy lenta en ese sentido. Y vamos al caso peruano. Eh, Quiero, en este sentido, hacer un pequeño paréntesis acá. ¿Cómo estoy analizando yo el tema, no? El tema para mí es así. Por ejemplo, si yo tengo 10 casos un día y el día siguiente tengo 11, tengo una pendiente de 1, en rojo la flecha, ¿no? Un solo caso me da una pendiente de 1, me da un factor de 1.10. ¿Por qué? Porque 10 por 1.10 me da 11. Si tengo 11 y luego al día siguiente tengo 13, o sea, 2 casos más, tengo una pendiente de 2. Bueno, o sea, un aumento de 2 unidades, pero mi pendiente es 1.18. ¿Por qué? Porque 11 por 1.18 me da 13.
son 2 unidades, 2 personas que se enfermaron. Si al día siguiente tengo 3 más, de 13 a 16, mi factor es 1.23. Si se dan cuenta, el factor indica el comportamiento, el crecimiento del virus. Y para mí, el factor indica las interacciones. A más interacciones, el factor aumenta. A menos interacciones, el factor disminuye. Si tenemos... pero ojo, que el factor sí es cierto que es importante, ¿no? Pero no es lo mismo que suban 500 casos de 2000, o sea, si tenemos una cantidad de infectados, de personas con el virus activa de 2000, y al día siguiente tienes 500, que si tienes 20.000, tu población de activos es 20.000, y al día siguiente tienes 500, más. Porque en el primer caso, el factor es 1.25, es un caso grave, está subiendo de 500 en 500, o sea, de 25% en 25%. En el segundo caso es 1.025. Es 2.5% diario, que es una tasa muy baja. Y que deberíamos apuntar a eso, ¿no? Eso es lo que yo estoy analizando. O sea, para mí el factor es muy crítico de cara a controlar al virus. Y el otro tema que hay que analizar son la población con el coronavirus activo. Porque no es lo mismo tener 800 con coronavirus activo que 8.000 o que 80.000. No es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con Perú? Perú tiene actualmente 2.561 casos, de los cuales nuevos fueron 280, 92 personas fallecieron y la población activa es 1.472. Entonces, analicemos 2.571 casos, veamos la curva, la curva está en azul. 2.571 casos es una curva exponencial, que si bien es cierto, no es una exponencial fuerte, digamos, en el sentido estricto de la palabra, no está creciendo una barbaridad, pero es exponencial. O sea, si mañana más tarde vamos a tener 10.000, al día siguiente vamos a tener 12.000, o sea, no, o 11.200, o sea, va a crecer mucho, porque son las interacciones los que mandan acá. En el caso de los fallecidos, bueno, obviamente tiene que ser casi correlativo con los casos, ¿no? Pero acá hay un problema. Que mientras más casos haya, el control, o sea, la atención a las personas va a ser menor. Entonces, los fallecidos pueden aumentar. De todas maneras, los fallecidos van a aumentar a más casos, pero pueden haber incluso más por el tema de que no hay una atención apropiada, ¿no? Por el tema de los respiradores que comenté, ¿no? Está el caso de los recuperados, que yo lo expresé, digamos, con una ecuación polinómica, creo que es lo que más se acercaba para poder proyectar, que es bien interesante porque nosotros tenemos 997 recuperados, pero esos 997 recuperados fue gente que se infectó, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? Porque hasta el 31 de marzo teníamos 1.065 casos, entonces, ¿de dónde salieron estos 997? Eso es algo que a mí me rompe la cabeza, no entiendo. O sea, desde que se infectaron pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. O sea, en 6 días se recuperaron del coronavirus. Eso es lo que no me queda claro. O sea, en 6 días se recuperaron del coronavirus cuando el proceso de recuperación por lo menos es de 7 días. Y eso sin contar los 5 días adicionales que te pueden detectar el virus con tiempo, ¿no? Lo que yo estoy sospechando es que la gente va 2 o 3 días después de que se contagia a hacerse el test. Y esos 2 o 3 días pueden ser críticos, porque 2 o 3 días son 2 o 3 días que estás contagiando también. Entonces, eso es un tema, ¿no? Ahora, quiero explicar un poco cómo estoy calculando los casos nuevos. Básicamente, los casos nuevos los estoy multiplicando los casos del día anterior por el factor. ¿Y el factor cómo lo estoy calculando? Para mí el factor es el promedio de los últimos 7 factores, que es porque ese es un estimado, ¿no? Pero el factor te refleja las interacciones entre las personas. Si las personas salen a la calle y se contagian porque no cumplen la cuarentena, eso refleja un factor. Y este factor refleja el promedio de los factores, o sea, el promedio de los comportamientos
de, de la población durante 7 días. Eso lo estoy haciendo para calcular el factor, lo que me da para mañana casi 3.000 casos, 397 casos nuevos, 106 fallecidos. Los fallecidos lo calculo por regla de 3. Si 2.561 casos me dieron 92 fallecidos, 3.000 casos me dan aproximadamente 106 fallecidos mañana. Los recuperados, básicamente sumo todos los casos nuevos de los últimos 6 días, porque obviamente 1.323 recuperados, ¿de dónde van a salir? Tienen que salir de la suma de, ¿no? de los casos, pues, ¿no? O sea, de activos, pero lo que como digo, me parece muy raro que la recuperación sea tan rápida. Y los casos activos es simplemente la resta de los casos acumulados menos los muertos, obviamente que no se van a recuperar, menos los recuperados, y que me quedan los casos activos, que es otra de las gráficas que voy a mostrar. Voy a actualizarlo porque ahorita lo he proyectado y quisiera mostrárselos tal cual está actualmente, ¿no? Ahí estamos. Estos son los casos activos. Me preocupa un poco el tema de que está picando. Si ustedes ven acá, los casos activos crecieron normalmente y de repente bajaron, ¿no? Y de repente volvieron a subir. Eso es muy sospechoso. No se comporta así una gráfica, un comportamiento poblacional, no es así. Esto de acá es muy extraño. Lo que yo me da la impresión es que la logística de los recuperados está llevándose muy mal. Lo están lanzando muy a destiempo. Entiendo que, por ejemplo, te hacen la prueba, pasan 2 días, 48 horas para que te den si eres positivo o negativo, y luego todavía por temas burocráticos pasan 2 días más para que lo lancen al público. Entonces hay un lag ahí de demora para manejar la información al día. Entonces suceden estos picos, ¿no? De casos activos. Básicamente, y eso por un lado, y por otro lado, los recuperados no están siendo controlados bien. O sea, tú ya te recuperaste, tienes que actualizar la información. Entonces, Vizcarra ya sabía que iba a haber un pico acá. Por eso es que hace 4 días lanzó la cuarentena entre hombres y mujeres. Pero la población tiene que estar enterada. No estamos tomando los test a tiempo. Y quién sabe cuántos casos reales hay actualmente, ¿no? Yo me estoy basando en la información actual, y con esa información actual puedo proyectar algunas cosas. Y bueno, lo que quiero, y ahora lo que voy a simular es lo siguiente. Lo voy a simular para que tengan claro cómo se va a comportar el virus en un panorama optimista para mi punto de vista, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Lo primero que voy a hacer es que voy a calcular el factor durante 2 semanas, o sea, 14 días, que son estos de acá, con el promedio de los últimos 7 días, ¿ya? Ese es el factor hasta acá. Luego, digamos, por obra y gracia de Dios, el factor va a bajar a 1.1 y lo voy a mantener a 1.1 durante 14 días más. Luego lo voy a bajar a 1.05, lo voy a mantener durante 14 días más. Y luego lo voy a bajar a 1.01, prácticamente nada, lo voy a mantener 14 días más. Luego lo voy a bajar a 1.05, lo voy a mantener 14 días más y luego 1. 1 quiere decir que no va a haber casos nuevos. Estoy siendo optimista, por si acaso. En función a lo que estoy viendo de la población, ¿no? Con 14 días a los factores que yo he determinado, vamos a terminar con 188.770 casos o sea, acumulado, ¿no? Y vamos a tener los siguientes picos. Esto lo voy a mostrar acá. Lo voy a mostrar acá hasta que esté en 0, ¿no? Hasta acá. Y tenemos esta gráfica, que es una gráfica que a mí me sorprendió un poco, no esperé verla de esta forma, porque es una gráfica creo que es bastante real. Me parece que es bastante real esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, yo he trazado
Yo he trazado una gráfica, digamos, de crecimiento, de casos activos, ¿no? Los casos activos van a crecer, van a crecer, van a crecer hasta tener un pico. De acuerdo a la gráfica que he trazado, el punto 60 de 30.000 casos, el punto 60 es el día 4 de mayo, ¿ya? Y el segundo pico es el día con 33.365 casos activos, que va a ser el punto 74, que es el día 18 de mayo. O sea, el pico vamos a llegar, o sea, obviamente estoy hablando de esta gráfica, por favor, no quiero que me malinterpreten. En 18 de mayo va a llegar un pico con esta gráfica, con estos datos, con estos números que estoy poniendo en la gráfica. ¿Por qué sucede así? Porque va a haber, o sea, digamos, inicialmente hubo un crecimiento a 1.3 de factor muy alto, muy rápido, luego se fue controlando. Entonces, yo aquí, en el punto 61, el factor lo estoy bajando a 1.05. Entonces, pero el factor de casos nuevos. Pero ¿qué pasa? Que los recuperados van a aumentar mucho, porque son los recuperados que tenían un factor, o sea, una cantidad de masa de recuperados que va a ser grande, que va a hacer que esta curva baje. Y luego la curva va a empezar a subir otra vez. ¿Por qué va a subir otra vez? Porque va a haber un pico acá también, un cambio de factor, pero ya los recuperados van a estar a un factor menor también. Y en el punto 66, que es este de acá. Acá va a haber un cambio de... A ver, ¿cómo lo explico? Va a haber un cambio de factor para los recuperados, porque los recuperados van a... los pacientes que se están recuperando son los que estaban en el nuevo factor. O sea, va a ser una menor cantidad de recuperados. Entonces los casos activos van a aumentar otra vez. Y luego ya vamos a estar en el punto 75, que es donde hay un cambio de acá. Si se dan cuenta, hay un cambio aquí de factor. Estoy bajando de 1.05 a 1.01, que es un cambio fuerte. Y entonces va a picar mucho la gráfica. Porque todo el mundo se va a recuperar y van a haber pocos enfermos nuevos. Entonces la gráfica va a caer hasta aquí. Prácticamente es el punto de 1.001, creo que puse, me parece, 1.005, que no es mucho. Entonces va a ser prácticamente plana la gráfica hasta que el factor empiece a 1. Cuando llega a 1, básicamente todos se van a recuperar, no va a haber casos nuevos hasta que llegue a 0. Y esto es el caso de los activos. Es la gráfica que yo estimo va a suceder si es que cada 2 semanas vamos bajando el factor, cada 2 semanas la conciencia de la población se va aumentando y vamos a llegar al caso 0 el día 93, que va a ser el 6 de junio. El 6 de junio. Estamos 6 de abril, o sea, 2 meses más. 2 meses más. Estoy hablando de una cuarentena muy estricta. Si el gobierno empieza a liberar las empresas, esto no se va a cumplir. Y va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué hacer para al menos tener esa perspectiva, digamos, de recuperación? Lo primero es las pruebas rápidas. ¿Dónde están las pruebas rápidas? Tiene que haber pruebas rápidas a toda la población de riesgo, a los contagiados, a los familiares de los contagiados, a los amigos de los contagiados, a los que estaban cerca, y identificar a la gente que se va a contagiar, o sea, que ya está contagiada y que no tiene los síntomas. Tiene que haber pruebas rápidas a toda la población de riesgo. Eso es lo primero. Y lo segundo es capacitación extrema a la población para que mantenga distancia social. Y eso es otro punto que yo quería comentarles. Miren lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos en una tienda con personas que la tienda ha marcado lugares para que la gente se ubique a distancia social, a 1,5 metros. La gente está con guantes, está con mascarilla. Esto no pasa acá, eso pasa en Corea, en otros países. Acá igual, o sea, los restaurantes atienden, en Estados Unidos, en Miami, todos los restaurantes hacen delivery, ya nadie atiende, obviamente. Pero miren lo que han marcado solamente
lugares para que la gente no se siente y hay distancia social. Igual también la gente va con mascarillas. La atención de la cocina es a distancia. Bueno, eso es aparentemente una panadería. Los metros. Eso es lo que yo digo. Ahora, en los metros, en los trenes, tiene que haber distancia social, o sea, un asiento sí, un asiento no, y todos sentados, nadie parado. No hay otra, no hay otra. Comedores en oficina, en fábricas, aeropuertos. Me parece que es un aeropuerto, no sé si era un terrapuerto, pero igual hay lugares donde la gente no se puede sentar, o sea, y estos son ascensores, un ascensor. Eh, También he marcado el ascensor, el piso del ascensor lo he marcado para que la gente se siente, se pare ahí. Acá es un servicio de delivery y cada persona espera su turno para recoger los productos. Acá también es una panadería, hay distancia social, la forma de entregar los productos, hay un protocolo de seguridad. Acá igual también es un supermercado de que hay una cola. La gente corre a distancia en Gran Bretaña, pero eso sabemos que no sirve de nada. Están ahorita en un caos total. Acá también igual hay distancia social. ¿Qué va a pasar? Bueno, acá es otro punto. Pero repito, las capacitaciones tienen que ser extremas. No puede haber gente en la calle por gusto. Ahora, ¿qué va a pasar con los negocios? Discotecas, cines, restaurantes, juegos infantiles. Hay que pensar en otro negocio. No digo más. Eso hay que pensar en otro negocio. Los restaurantes tienen la opción de hacer delivery. Colegios, universidades, centros comerciales, eso va a estar bien difícil que lo haga. O sea, obviamente en algún momento va a abrirse, pero ahora es demasiado horrible. Yo no mandaría a mis hijos al colegio. Y tienen que los colegios ponerse la mano al bolsillo, y las universidades también. Los mercados, hay mucha capacitación, es inevitable, la gente tiene que comer. Son lugares de densidad poblacional, o sea, pero se tiene que controlar. Mucho control, fumigaciones, poner la gente que se da de las manos, o gel para entrar y para salir, qué sé yo. Después tenemos las oficinas. Las oficinas, me parece que las oficinas podemos manejarlo virtual, ¿eh? No. Hay mucho teletrabajo se puede hacer con las oficinas, porque la mayoría de personas está sentado en un celular, perdón, en una computadora y no se mueve, ¿no? O sea, las fábricas, ahí es difícil, ¿no? Las nanas, o sea, las personas van, se reúnen, interactúan. Hay que ver qué rubros no son tan riesgosos. El tema turístico va a estar muy complicado en mucho tiempo. Los deportes, yo creo que hay que olvidarnos de hacer deportes por un tiempo. O sea, los deportes tienen que ser individuales. O jueguen ajedrez online. Y hagan yoga, porque el yoga te mantiene físicamente y mentalmente. Los servicios, yo creo que los servicios va a ser el rubro menos, ¿cómo decirlo? Los servicios a distancia, ¿no? Los que hacen freelance, los diseñadores, los programadores pueden mantenerse, pero los que hacen servicios de visita va a ser imposible, ¿no? Todo eso tiene que ser analizado por el gobierno, cada rubro es específico y tiene que ir liberando rubros lentamente. Bueno, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que mis pronósticos... No, yo creo que este pronóstico que les he dicho de los casos activos es lo más próximo que se va a cumplir. Si somos conscientes, ¿no? Pero estoy hablando de un comportamiento a 2 meses bastante estricto, no sé. Eso, como les digo, es una proyección optimista. Y lo otro es, no sé, arriesgarnos o sea, si no tenemos pruebas rápidas, no sé. Tenemos que tener pruebas rápidas y educación social. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.